Casa de Iberoamérica. Como quiera que por estos días del 10 al 20 de octubre estamos celebrando la Jornada de la Cultura Cubana. Estaremos hablando sobre el centenario de Cintio Whittier, los 35 años de la Asociación Hermanos Saiz, los 60 de la Unión y Palabra Los Intelectuales y los 35 años de la edición de la editora Holguín, aquí en Holguín, Cuba. Hoy estamos de pláceme con todo lo que acontece dentro de la Jornada de la Cultura Cubana. Ya comenzamos. Allá en el año 95 y por las selvas del Mayarí, una mañana dejó el bohío y a la Manigua se fue el Mambí. Su encanto, a quien la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Aquella niña de faz trigueña, de ojos más negros que la maldad, unió su fuego a mi fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sagrado vi, y desde entonces fue más ardiente. Cuba dorada, mi amor por ti, y desde entonces fue más ardiente. Con el videoclip El Mambí del realizador Rolly Peña, iniciamos el panel Holguín, Crucero de Saberes, y para ello tenemos invitada a la moderadora Bárbara Martínez Cuco, especialista de aquí de la Casa de Iberoamérica. Babi, bienvenida a este panel iniciando en la mañana de hoy. Gracias, Ernesto. Y es así, el 20 de octubre de 1868 se entonaba en Bayamo la letra de la Bayamesa, hermosas estrofas que formaron parte más tarde de nuestro himno nacional, que quedó y que realmente fue inspiración y dejó una pauta para que en este día, el día 20 de octubre, fuera entonces el día de la cultura nacional.
Nosotros, las instituciones culturales, hemos tomado como tradición celebrarlo no solamente como un día, por la connotación que tiene para los cubanos, se quedó como una jornada que comienza días antes y que tiene varias acciones que se desarrollan culturales y por supuesto las de pensamiento no pueden faltar. Y es por eso que estamos aquí hoy. Estamos acompañados del doctor José Novoa Betancourt del Centro de Estudios e Identidad de la Universidad de Holguín y del máster Armando Cuba de la Cruz de la Oficina de Monumentos, quienes siempre nos acompañan, nos ayudan, nos contribuyen con sus conocimientos acerca de temáticas tan importantes del desarrollo de la historia como es la que hoy nos ocupa en la mañana. Le damos la palabra entonces al doctor Novoa, por favor, para hacer la primera alusión. Gracias. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la hierba que pisan nuestras plantas. Disculpen que corte esta cita del maestro. Después mi colega Cuba la va a seguir. Le ha cortado en el punto en que quería decir que se refiere el maestro al ambiente global, social, cultural, humano, natural de Cuba. La formación de la cultura y la nación cubana, que es su expresión, es un proceso largo y complejo. A diferencia de otras partes del mundo, nosotros no nacimos de una gens o de varias genes que se nuclearon en el tiempo y formaron culturas y una nación. Nosotros nacimos de un proceso histórico terrible, que fue la conquista de América, por eso que los europeos llaman el descubrimiento. Cuba fue ocupada, conquistada y fue parte del dominio del Imperio Español. La población autóctona aborigen, estamos en la provincia de Holguín, se calcula que entonces en Cuba había alrededor de 110.000 aborígenes, un gran por ciento vivía aquí en la región oriental y parte de ella aquí en la actual provincia de Holguín, que era una cultura agrícola y ceramista. Esa importante raíz de los cubanos fue destruida en el acto de la conquista. La mayor parte de esa población aborigen desapareció en un acto de genocidio, en primer lugar por la cruel explotación que fue sometida en las encomiendas por los españoles. Era una institución hipócrita. Decían que el objetivo era cristianizar. Realmente los convirtieron de aborígenes en indios y en esclavos prácticos en esas encomiendas. Y en segundo lugar, fueron barridos por las pandemias. ¿Y vimos una pandemia hoy? Bueno, imagínense a los aborígenes que conocieron la gripe traída de Europa y otras enfermedades terribles para las cuales no tenían anticuerpos y los barrieron. En el siglo XIX, en los libros de la Catedral de Holguín, usted puede encontrar todavía bautizos de descendientes de esos aborígenes. Y es una cifra muy mínima. Es algo realmente terrible. Cuando estos aborígenes fueron desaparecidos por esta realidad del genocidio, entonces hubo que buscar otra mano de obra. Porque estos conquistadores españoles no vinieron a trabajar, vinieron a enriquecerse. Por eso, esa población española original en Cuba fue disminuida en el tiempo porque apenas se enteraban de que había otro Potosí de oro. Pienso en el imperio azteca o en el imperio inca, todo el mundo cogía el barco y se iba. Y entonces esa población española se vio obligada a buscar nuevas fuentes de empleo. Y entonces llegaron aquí los africanos. Entre 1513 y 1873, que es la última fecha en que se conoce de una arribación ilegal de esclavos a Cuba, aquí por la zona de Maniabón, al norte del actual Puerto Padre, se calcula que a Cuba llegaron alrededor de 1 millón de africanos. Piense en la cifra. 1 millón de africanos es la cuarta parte aproximada de los que salieron y fueron cazados en África.
una cifra aterradora. Significa la despoblación de África para producir aquí en Cuba riquezas que enriquecieron a los europeos. La unión entre la cultura de los aborígenes, de esos africanos y de los españoles ha sido definida por el sabio Fernando Ortiz con el concepto de transculturación. Eso significa que en la convivencia diaria, en el esfuerzo de la explotación de la vida social, de la vida laboral, estos grupos fueron asumiendo características de los otros grupos a partir de la cultura dominante, que es la cultura española cristiana. Aquí en Holguín hay un sitio arqueológico que se llama El Yayal, que es un sitio espectacular, porque allí hay manifestaciones de esta culturación entre lo español y lo aborigen. Como saben, los aborígenes también usaban la cerámica, pero ellos no tenían torno de alfarero. Ellos hacían cordeles de cerámica, la iban uniendo, después la pulían y quemaban en hornos abiertos esa cerámica. La cerámica que se hace en el torno del alfarero tiene debajo de la masa de arcilla el pivote donde fue clavada para poder tornearla con las manos. Bueno, en el Yayal hay cerámica aborigen hecha a mano, acordelado, que en la parte del fondo fue ubicado un pequeño circulito para asemejar esa cerámica hecha con el torno del alfarero. Y en segundo lugar, hay un hacha petaloide increíble. No es de piedra, sino que es de hierro. Alguien tuvo el trabajo de tratar de moldear un pedazo de hierro para darle la forma de su hacha petaloide clásica. Es un ejemplo de esa transculturación. En el caso de los africanos inmediatamente aquí le negaban su nombre y su cultura, recibían un nombre cristiano, eran bautizados y perdían su nombre africano. Y estaban obligados a aprender el castellano. Esos africanos eran de varias comunidades, pueblos africanos, y se recortaron en Cuba, ya fueran del Níger, ya fueran de Angola, ya fueran de Mozambique, de toda esa área geográfica, y se conocieron aquí hablando el castellano. Eso les dio una nueva vida y una nueva forma de ser. Como todo el mundo conoce, en el tema religioso, estos pueblos africanos en la religión cristiana transculturizaron sus creencias y utilizaron sus deidades a través de las imágenes de los santos cristianos. En cualquier iglesia cubana usted se encuentra a Santa Bárbara, por ejemplo, y usted no sabe las personas que entran al templo cristiano católico, ¿por qué entraron? Si entraron a rendirle pleitesía a los dioses y deidades de la religión cristiana, o han entrado por Changó, que es Santa Bárbara en la tradición africana yoruba. Eso demuestra esta complejidad que tenemos cultural. Convertirse en cubano fue muy complicado por un simple hecho, por el tema de la esclavitud. Los españoles vivían de esos esclavos africanos. Por tanto, el color de la piel se convirtió en un estigma social. Yo le digo a mis alumnos siempre en la universidad que usted podía ser un negro sentado arriba de un barril de oro suyo y usted no valía nada porque usted era negro. Y un descendiente de los españoles, blanco, pobre y mendigo, era persona. Usted no lo era. Esto hay que entenderlo, porque cuando se dice que en Cuba se formó el criollo, que es la unión de estos grupos étnicos en un nuevo ser social, eso no significa que se hayan comprendido y amado desde el principio, porque usted era un criollo esclavista y usted era un criollo negro esclavo o negro liberto.
Entonces, esto es una larga complicación. Cuando comenzó la guerra de independencia en la América Latina, en 1810, 1811, 1812, en Cuba ese proceso no se dio. Hubo una conspiración en La Habana en 1809 de Román de la Luz, hecha por los blancos ricos, que no incluían a los negros. Porque el problema era de que se trataba de hacer una independencia de los blancos, que no incluían a los negros. Y a su vez hubo movimientos abolicionistas de estos grupos esclavos y libertos que veían con rencor y temor al blanco. Y entonces hay que comprender que ha debido vivirse un complejo proceso histórico para que los blancos y los negros en la Cuba esclavista colonial se hayan de repente comprendido no como blanco y como negro, sino como cubano. Por tanto, este proceso tan complicado tiene una significación cultural y política importante. Significa que en Cuba hay una cubanidad y hay una cubanía. Significa que en este joven pueblo, en esta joven nación, que es ruta del mundo por el lugar geográfico que tiene Cuba, por aquí pasó todo el mundo y Cuba se conectó con todo el mundo desde la época de la colonia, a través del comercio legal o del intenso contrabando. Usted simplemente puede haber nacido en Cuba, puede amar las palmas, que son un símbolo de la naturaleza de este país. Usted puede amar la comida típica que se formó en ese proceso de culturación, que para los cubanos se resume en el con gris, un poquito de ensalada, el plátano frito y el cerdo asado. Fíjense, el proceso es complejo, que aquí estuvieron diferentes culturas de España, diferentes culturas de África. Después llegaron los asiáticos, después de 1940, cuando ya hubo menos llegada de negros. Y todo el mundo trajo aquí en Cuba sus costumbres culinarias. Y el cubano, en vez de sumar todo eso, lo restó en un plato típico. Es realmente una complejidad cultural. Usted puede tener esos sentimientos. Usted tiene cubanidad, pero usted no tiene cubanía. Cubanía es cuando usted se entiende como un pueblo cubano único, como un etnos único. Usted es cubano, sea blanco, mulato o negro, tenga o no 1% de aborigen en el plano genético. Y usted entiende que este pueblo único debe ser soberano, debe gobernarse por sí mismo y hacer su propio destino. Por eso hay cubanos que tienen cubanidad y que no tienen cubanía, porque todavía no han llegado al concepto de nación y pueden vivir simpáticamente en cualquier país, en cualquier lugar del globo terráqueo. Y el que tiene cubanía, esté donde esté, es el que se va a morir por darle a este país un sentido de nación y un destino común de progreso y de justicia. Esto, como he explicado, ha sido complejo y contradictorio. No se puede esperar de que esto se dio de un día. En 1809, como dije, la primera conspiración independentista. Después de 1820 es que brilla nuestro primer intelectual con cubanía, que es Félix Varela, que definió que Cuba debía ser en política y geografía una isla, independiente de todo, y que llamó a la abolición de la esclavitud. Después hubo otras conspiraciones independentistas que trataron de lograr la independencia, unas impulsadas por el sueño de Bolívar, que no fructificó por la oposición norteamericana a que Bolívar viniera a independizar a Cuba y a Puerto Rico. En los años 40, aquí hubo la famosa conspiración de la Escalera, que no fue nada más que España se enteró de que había una conspiración en proceso que unía a blancos y a libertos
Y España hizo entonces lo que después hizo el fascismo en Uruguay y en Argentina, que fue tratar de evitar la revolución masacrando a la población fundamentalmente joven y estudiantil. Y aquí, en la Revolución de la Escalera, sencillamente al saber que había una conspiración en marcha, que fue denunciada por la Embajada Británica en Madrid, entonces España hizo una limpia entre las asociaciones de esclavos y sobre todo los libertos en la zona de La Habana Matanza. El famoso poeta Plácido es un ejemplo de una persona que es un mulato, excelente poeta, que por ser mulato fue acusado de esa conspiración y fue torturado y fusilado. En los años 60 del siglo XIX es cuando en Cuba se da ese salto histórico, cuando la población, esos grupos de criollos, blancos y negros, libres o esclavos, comprenden que la solución a sus problemas es entenderse como lo que eran, una nueva nación. Y que la única solución para eso, dado que España no aceptó ninguna reforma ni cambio en Cuba, la única solución para eso era un cambio radical de su conciencia. Y la única solución, por tanto, era jugar nuestro destino con una revolución como había hecho Bolívar, Hidalgo y San Martín décadas antes en América Latina. Muchas gracias, profe. Interesante disquisición de todo el proceso sociohistórico. Puso en contexto todo el hecho en concreto. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a disfrutar de uno de esos ejemplos de cubanidad que nos está hablando el profesor. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro. La esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo. Y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.
canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. La tierra de mis amores. Una excelente versión de David Blanco acerca del punto cubano que inmortalizó nuestra querida Selena González, que nos dice exactamente, profesores, lo que es resistir desde la cultura. Damos continuidad entonces al panel con la palabra al profesor Armando Cuba de la Cruz, que iniciaría con la continuidad de la cita martiana. Que estoy obligado. Y el doctor Novoa me ha obligado a recordar, me ha llevado a recordar algo del famoso poema épico Abdala de José Martí. Una vez me dio justamente por buscar Abdala y Nubia. Bueno, encontré Nubia. Nubia realmente es un territorio cercano al Cuerno de África y que realmente sufrió la sangría de esclavos por parte sobre todo del imperio de Mali. El imperio Mali, desde mucho antes de los europeos y otros, las naciones del norte de África en general, bajaban, es decir, descendían por el desierto hasta el sur, en una travesía que no era transatlántica, pero era tan peligrosa como la que hicieron los grandes navegantes, porque era a través de todo el desierto, donde morían muchísimos de aquellos esclavos. Pero llegaban a Nubia a buscar esclavos justamente. Y Martí, hijo de tierra de esclavos, va a defender, justamente muchos siglos después, va a defender la justeza de un Abdala que no estoy seguro de que sea un personaje ficticio o que haya existido realmente con ese nombre real en la vida de Nubia, pero a defender su tierra de la esclavitud. Y entonces terminaba con aquella famosa frase, aquel famoso fragmento del poema que el doctor Novoa comenzaba citando, y es que termina diciendo: el amor madre de la patria no es el amor ridículo a la tierra, a la hierba que pisan nuestras plantas, es el odio, es el rencor eterno a quien la oprime, es el odio eterno a quien la ataca. Realmente, claro, Martí, desde un pensamiento liberal, va a darnos las claves de una república, digamos, de una república consensuada, como lo que él hizo con el Partido Revolucionario Cubano, para organizar la guerra y para servir después de digamos, de retaguardia segura para el apoyo a la guerra en el interior de la isla. Pero bueno, esa es otra historia. Realmente, cuando esto está ocurriendo y Martí escribe su famoso poema épico, es que se está, digamos, es una palabra que voy a usar muy común en Cuba, todos los cubanos la conocen porque la utilizamos siempre en las cuestiones patrióticas y de formación de la nacionalidad cubana, se está acrisolando, se está como en un taller de forja, se está batiendo se está fundiendo aquella entidad que va a ser la nacionalidad y la nación cubana. Creo que es importante esto porque es el himno, la cultura cubana parte, y sobre todo, bueno, la literatura parte de Espejo de Paciencia. Espejo de Paciencia nace con la historia. Yo recuerdo que Armando Jara, y menciona Armando Jara, el doctor Armando Jara, el fundador del Ministerio de Cultura en Cuba en el año 1976, y Jara siempre sostenía que en Cuba cultura e historia y cultura y política habían nacido juntas, y ponía el ejemplo de Espejo de Paciencia. Yo recuerdo que también de las lecturas que uno ha tenido a lo largo de la vida, pues cuando usted toma Espejo de Paciencia y toma la realidad de la época, hay una de mentiras. Y siempre me he preguntado, ¿qué hacía el obispo Altamirano en aquellos recónditos sitios de Yara? Y bueno, a mí se me ocurre, ¿y por qué no puedo ficcionar también? Se me ocurre que estaba contrabandeando y que por eso el pirata Gilberto Girón lo coge prisionero. Bueno, al margen de la discutible calidad literaria de Espejo de Paciencia, es la primera obra de la literatura cubana. Y el himno nacional, sin embargo, el himno, primero de Bayamo, himno nacional cubano, hoy, a partir de Weimar, de 1869,
va a ser, digamos, la justificación cultural. Va a ser la justificación cultural por la cual el decreto 74 de agosto de 1980 va a establecer oficialmente un Día de la Cultura. No existe solamente en Cuba. En Argentina, por ejemplo, se escoge la muerte de Ricardo Rojas, un enciclopedista por sus conocimientos enciclopédicos de la cultura argentina, y que escribió una historia de la literatura argentina fabulosa en 9 o 12 tomos, natural de Tucumán, que muere en 1957. En 1982 se toma su fecha de nacimiento, de muerte, como Día de la Cultura Nacional en Argentina. Y siempre son estos elementos aglutinadores los que se van tomando como fechas importantes para los días de la cultura, no solo en Cuba, en Argentina, sino en otras partes. También se toman estas fechas aglutinadoras, porque el himno de Bayamo es eso. El himno de Bayamo es un elemento unificador, un elemento de unidad espiritual del pueblo cubano. Y creo que ahí está una de las claves de cuando ahorita el doctor Novoa hablaba de la... Y Babi también mencionaba, a Babi no le gusta, la Máster Bárbara. Mencionaba la cubanidad sentida que significa la cubanía. Esa cubanidad de sentimientos, esa cubanidad de espiritual entre todos los cubanos. La cubanidad que usted, además de no poder evitar ser cubano, usted quiere ser cubano. Usted necesita, además, espiritualmente ser cubano. Y eso es el himno, porque el himno unió a los cubanos. Cuentan algunos historiadores de la cultura que se cantaba, el himno del desterrado se cantaba como himno en los primeros momentos, y la poesía de José María Heredia, Cuba, Cuba, qué vida me diste, en fin, todo esta. La cultura desempeña pues ese papel tan importante, y el himno tiene eso, el himno de Bayamo, aquel que escribió Perucho Figueredo, que orquestó Manuel Muñoz Cedeño, que se tocó y se cantó por primera vez en el Corpus Christi, en los momentos en que la nacionalidad cubana estaba eclosionando, porque el himno es eso, no es, yo digo a veces, el himno no es la cultura cubana es más que el himno, pero el himno es el momento de eclosión de esa nacionalidad, es el momento espiritual de esa eclosión que en los aspectos militares y en los aspectos políticos se había venido iniciando desde antes, por supuesto, pero digamos que explota, no encuentro otra palabra, no implosionó, porque no fue que no implosionó, sino explotó el 10 de octubre. Y 10 días después es que el himno viene a cantarse, con una hermosa leyenda de que lo hizo Perucho Figueredo desde la montura de su caballo, en aquel día 20 de octubre en que se obtenía la victoria en Bayamo, y los cubanos pues celebraban el haber ganado una capital para la revolución, pero también la historia y también los pueblos necesitan de los mitos y necesitan de las leyendas, sea desde la montura de su caballo en una pierna, sea anteriormente, pero lo cierto es que el himno viene a funcionar como ese momento aglutinador. Y creo que es un momento que es una sabiduría, tenía que ser Armando Jara, ministro de Cultura, un hombre de la cultura, para que el día, precisamente justamente el día 20 de octubre, cuando se canta por primera vez el himno de Bayamo convertido en himno nacional, después para escogerlo como un Día de la Cultura Nacional, como expresión o como símbolo del nacimiento de la nacionalidad y de la nación cubana. No sería eterno. Hay todo un pensamiento, la justificación inclusive, cuando usted usted lee la parte justificativa del decreto 74 del Consejo de Ministros, usted se percata indudablemente de que hay una intencionalidad histórica, que hay una intencionalidad cultural y también, por supuesto, hay una intencionalidad política en el hecho. Y hay muchos antecedentes, el doctor Novoa refería algunos de ellos desde la historia y desde la cultura, y ese nacimiento de la nacionalidad, ese nacimiento de la nación, ese nacimiento de la república, a partir de después van expresando esta idea de que hay una, no ya diríamos, porque no es lo mismo cultura
nacional o cultura nacional que identidad nacional, que identidad cultural. Hay algunas diferencias que sería bueno en algún momento volver sobre ello, pero bueno, no es momento, ahorita el doctor no va a expresar, bueno, es que él pudiera explicar otras cosas, pero realmente sería una conferencia académica ya y no es el fin. Lo cierto es que a partir de ahí hay un proceso que no es completo. A veces en aras de expresar el amor hacia la nacionalidad, hacia los próceres, hacia la historia de la cual vivimos tan orgullosos, a veces estamos obteniendo victorias todo el tiempo en una guerra y de pronto la guerra fracasa. Y usted debe saber que en una guerra, como decía Martí, hay amor, hay odio. Martí decía una frase hermosa que a mí me gusta mucho, decía, de amor y de odio están hechos los pueblos. Es decir, no solo el amor, lo que pasa es que el odio va acumulando durante mucho tiempo, el amor suele, claro, está hablando José Martí, que hacía poesía de todo. Y entonces decía que el amor podía barrerlo con las características que el amor nos va dando. Y creo que por de ahí, por esa cuerda griega, por decirlo de alguna manera, andan este tipo de expresiones. Pero dentro de la propia revolución del 68, guerra grande, guerra de los 10 años, llámele como usted desee, hay también expresiones de ese proceso de una nacionalidad que si bien es una expresión de unidad de fines, de amores, de esperanza, también de odio, pero que no ha terminado de, digamos, para decirlo con palabras de Fernando Ortiz, no ha terminado de hervir el ajiaco que nunca termina de hervir, y eso quiero ser enfático. No es que usted formó la nacionalidad, tiene la cultura, y la cultura está acabada como si usted tuviera ahí un objeto material. No. Se enriquece, se pierde, se adapta, pero nunca termina de evolucionar, siempre está en proceso de evolución. Y el propio desarrollo de la guerra va a darnos una idea de aquellas expresiones. En la guerra también hubo expresiones de la cultura. Pero estamos hablando del Día de la Cultura, no estamos hablando del Día de la Nacionalidad, estamos hablando del Día de la Cultura, es decir, de la cultura nacional. Expresiones del teatro, ahí está el Teatro Mambí. Expresiones de la literatura, ahí están los poetas de la guerra, aquella que Martí prologó, los poetas de la guerra, aquellos hombres que podían escribir mal, pero se batían bien. Martí siempre buscó ese equilibrio. Creo que le viene de la filosofía, le viene Martí, o de alguna filosofía le viene Martí, algunos dicen que de Krause, de aquella idea de equilibrio a la hora de emitir los juicios, y él habla de que hay odio y hay amor, de que hay expresiones en contra, o habla de Weimar, y cuando trataban de culpar a la Asamblea de Weimar y a la Constitución de Weimar de ser demasiado civilista, él dice, allí pudo haber una forma que sobrara, pero no hubo un derecho que faltara. Y eso es sumamente importante, los derechos que Martí la tuvo. Hay un excelente artículo de José Martí, el 10 de abril, así se llama, 10 de abril, que es una lección, una verdadera lección de análisis mesurado y a la vez crítico, y ahí tenemos otro, Céspedes y Agramonte. En Céspedes y Agramonte hay un análisis mesurado, respetuoso, pero a la vez crítico de las posiciones de uno o de otro. Igualmente hace con el 10 de abril, y habla de las influencias que tuvo la Constitución de Weimar, y eso no podemos olvidarlo porque eso es parte de la cultura nacional. Si las influencias de dónde nos vienen, y nos vienen de todas partes. Las influencias, los hombres no vienen con una cultura hecha, la cultura se aplatana, la cultura se solapa, la cultura se funden, la cultura es como dijo alguien alguna vez, es un toma y daca de expresiones espirituales que se manifiestan a través de la religiosidad, a través de la literatura, a través de la cultura artística y literaria, que se expresan a través de la historia, que se expresan en la política,
En la economía, en todo. En la economía, es decir, en todo. No ama igual el criollo que el europeo. Hasta en las maneras de amar, y lo digo no lo digo con conocimiento de causa, lo digo por más bien lecturas y experiencias que llegan de todas partes, ¿no? Pero realmente todas esas influencias se van acrisolando, y por eso es que cuando Martí está en España, Martí está en España, llega a España en el 71, 18 años. No hay que olvidar esto, llega a España en 1871 con 18 años, en 1873 tiene 20 años y escribe una cosa tan fabulosa como la República Española ante la Revolución Cubana. Un excelente ensayo en el que usted puede encontrar uno de los conceptos que para mí dan una de las claves, son uno de los nortes por los que podemos nosotros, digamos, concebir la nación, la patria y la nacionalidad, o la patria y la nación cubanas. Y es cuando habla de la república, pero una república española que está manteniendo o mantiene una política similar a la monarquía. Y por lo tanto, ¿qué cambio es ese? Entonces ustedes quieren república aquí en España, porque él está en España, ustedes quieren república aquí en España, pero se la niegan a los republicanos cubanos que tengan su propia república. Ustedes lucharon por la independencia de Francia, como luchó, dice él, de Estados Unidos de Inglaterra, pero ustedes, sin embargo, quieren mantener el coloniaje en Cuba. ¿Cómo explicar eso? Y entonces él da, que para mí es un excelente concepto de patria y que nos funciona perfectamente para hablar de él un día como hoy, en conmemoración del Día de la Cultura Nacional. Y es cuando él dice que patria no es eso. Voy a parafrasear, lo tengo por ahí en algún lugar, pero no lo voy a leer, voy a parafrasearlo. No es la patria eso que llaman, no es la tierra la patria, no es la patria eso que llaman ustedes, no es la patria. Patria es unión de amores y esperanza, fusión dulcísima, así dice, de amores y esperanzas. Y creo que ahí está una de las claves para entender que la patria es la unión de los cubanos, en el caso de Cuba, la patria de cualquier lugar. Es la unión de los cubanos en esa fusión de nuestros amores y nuestras esperanzas. Es como una buena familia que podemos discutir, podemos entrar en contradicción, pero al final somos de la familia. Y eso es la gran familia cubana. Porque es como decía Martí, y voy a terminar con esto ya, que creo que ya es hora de ir terminando ya. Voy a terminar con esto. Como dice Martí, también al hablar de este asunto, de los componentes de los pueblos de odio y amor, y él dice, hablando, enfatizando en una de estas claves, que es que por encima de todo, o mejor dicho, lo que subyace en el fondo de todo es precisamente la espiritualidad. Porque él dice, de esos hilos invisibles se va tejiendo el alma de la patria. Y creo que ahí está una de las cosas más, no solo más hermosas, sino más profundas que puedan haberse dicho sobre la patria, la nación y la nacionalidad cubana desde la cultura, porque son esos hilos invisibles que nos unen a todos. Y ahí está, en mi opinión, uno de los elementos importantes a tener en cuenta a la hora de abordar este asunto, en un día en que estamos conmemorando el Día de la Cultura Nacional, que debía ser todos los días, ese anhelo por la unión de la patria, de la unión patriótica de los cubanos, debe ser no del 20 de octubre, sino de todos los días del año. Es como cuidar de la familia, es como cuidar de la casa, es como dar alimento a los hijos o cuidar de nuestros abuelos. Eso es la patria, nuestra madre, nuestro ascendiente, y ahí estarán nuestros descendientes. Gracias, profe. De eso realmente se trata, y hay conceptos importantes que están manejados en la mañana por ambos profesores y personas también, o sea, personalidades importantísimas, como la figura de José Martí, que no puede dejar de mencionarse cuando se habla de cultura cubana, cuando se habla de cultura nacional. Términos como el orgullo que debe sentir cualquier cubano de pertenecer a esta isla,
a esta nación, de sentirse realmente en cualquier lugar que esté, sentirse como cubano. El orgullo, la patria, el término patria, que es un término, como bien decía, tan importante que cualquier persona que vive en este país y que se mueva a cualquier lugar de este mundo tiene que seguir sintiendo como algo propio y seguir sintiéndose, como decía el profesor Novoa, importante ser y tener cubanidad como importante tener cubanía y sentir que todos los que vivimos en este país, los que somos cubanos y los que no están incluso, podemos ser uno solo, que podemos tener ese sentido de cubanía, ese sentido que nos hace que somos parte de una gran nación. Y es eso lo que queríamos expresar en esta mañana, hablando precisamente de la cultura cubana, ya que históricamente se ha demostrado, hemos sido muchos de diferentes raíces, no solamente hispanas, el aborigen en primer lugar, la hispana, el negro, sino el árabe también, el chino. Hemos venido de diferentes lugares, han quedado incluso los que estamos aquí hoy raíces, hondas, en desde nuestros descendientes, ascendientes hasta nuestros ascendientes. Los descendientes nuestros tienen esas raíces también, los que están hoy, los jóvenes, esta nueva generación que necesita saber y aprender de eso, de patria, de orgullo. Por eso hacemos este tipo de acciones en un día tan especial como el de hoy. Les damos las gracias a los profesores por haber estado con nosotros y les invitamos a continuar con todas las acciones que tenemos nosotros en esta jornada. Sí, gracias a los panelistas por acompañarnos en la mañana de hoy, un tema tan cercano a todos los cubanos, a temas como conceptos como cubanía, cubanidad, nación, que tanto lo necesitamos en momentos actuales. Para usted que nos sigue en las páginas de Facebook, a través de las plataformas digitales y los medios de comunicación, los invitamos a que mañana continúen con nosotros a las 10:30 de la mañana, donde estaremos hablando del 35 aniversario de la editora Holguín, aquí en la ciudad de los Parques cubana. Nada, acompáñenos, nos vemos mañana, 10:30 de la mañana.